La noche comenzó tranquila, pero bastó una frase para que todo el panorama mediático cambiara. En una entrevista que parecía rutinaria, Semre Arda pronunció las palabras que resonarían en cada rincón del país. Más que un amante, Gökberg Yildirim es mi todo. La reacción fue inmediata. Las redes estallaron, los titulares se multiplicaron y los fanáticos no pudieron contener la emoción. Lo que parecía una simple confesión se transformó en un fenómeno. Los programas de televisión abrieron con esa declaración tan inesperada como apasionada. Semre, conocida por su discreción, había decidido hablar, y lo hizo con una sinceridad que nadie vio venir. Las cámaras captaron su expresión serena, pero sus ojos decían mucho más. Era el reflejo de una historia vivida intensamente, marcada por emociones profundas y silencios que lo decían todo. El presentador, con voz firme, resumió el momento en una frase, una declaración que cambiará la manera en que el público ve esta relación. Y tenía razón. Desde entonces, el nombre de Gökberg Yildirim no ha dejado de ser tendencia. Miles de personas comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada compartida entre ellos en el pasado. La noticia trascendió fronteras y se convirtió en conversación global. Lo que más sorprendió fue la calma con la que Semre lo dijo. No hubo dramatismo ni espectáculo. Fue una confesión directa, honesta, cargada de sentimiento. En un mundo donde las declaraciones amorosas suelen parecer ensayadas, la suya sonó real. Sonó como la voz de alguien que ha vivido, que ha sentido, y que no teme reconocerlo ante el mundo. En las redes sociales, los seguidores de ambos actores reaccionaron con euforia. Esto no es solo amor, es historia, escribía un fan en X. Otro comentario decía: nunca nadie había hablado así de Gökberg Yildirim. Los mensajes se multiplicaron, las reproducciones subieron, y el momento se volvió uno de los más vistos del año. Era imposible escapar de esa ola emocional. Cenk Torun, uno de los colegas más cercanos de Gökberg, incluso comentó en tono de humor: ahora todo tiene sentido. Su mensaje fue interpretado como una muestra de apoyo y complicidad, pero detrás de la broma, todos comprendieron que lo que dijo Semre no era una simple frase mediática. Era una confesión nacida desde lo más profundo. El presentador continuó su relato con tono solemne. A veces, una sola frase puede cambiarlo todo. Puede abrir una ventana al alma. Y así fue. La declaración de Semre Arda no solo reveló un sentimiento, sino también una historia de amor vivida con intensidad. Los gestos, los silencios, las miradas previas entre ambos ahora cobraban un nuevo sentido. La figura de Gökberg Yildirim, por su parte, se mantuvo en silencio. No hubo declaraciones oficiales ni mensajes en redes, pero quienes lo conocen aseguran que sus allegados notaron algo distinto en él, una mezcla de orgullo y emoción contenida. Ese silencio, más que ausencia, parecía confirmación. En un gesto discreto, el actor dejó que el mundo interpretara por sí mismo. Los noticieros siguieron reproduciendo las imágenes una y otra vez. Cada palabra, cada pausa, fue analizada con detalle. Los expertos en comunicación destacaron la autenticidad de la actriz. Semren no habló con la cabeza, habló con el corazón, dijo una periodista especializada en cultura televisiva. Esa frase se volvió viral, acompañada de millones de reproducciones del momento exacto de la confesión. Entre los espectadores, las emociones se dividieron. Algunos celebraron la valentía de hablar sin miedo. Otros se preguntaron si era el cierre de una etapa o el inicio de una nueva. Pero todos coincidieron en algo. Nunca antes una declaración amorosa había sonado tan genuina, tan humana.
Era como si las palabras hubiesen salido de un lugar en el que no cabía la duda. Semre Arda, visiblemente emocionada, agradeció el cariño recibido tras la entrevista. Dijo que no buscaba polémica ni atención, solo verdad, y esa verdad fue suficiente para conquistar a millones. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia mundial, y el video de su declaración superó cifras récord de visualizaciones. 1. Los seguidores de Gökberk Yildirim, por su parte, mostraron su apoyo absoluto. Llenaron las redes de mensajes de admiración y respeto, destacando la conexión entre ambos. Para muchos, su historia representa algo más que una relación. Representa la complicidad, la pasión y la honestidad emocional que pocos se atreven a mostrar. En el programa nocturno, los presentadores cerraron con una reflexión que se ganó los aplausos del público. Hay declaraciones que no buscan fama, sino libertad. Y Semre Arda acaba de liberarse al pronunciar esas palabras. Esa frase se convirtió en titular al día siguiente, amplificando el impacto del momento. Las imágenes de la entrevista se repitieron en todos los canales, acompañadas de música suave y narraciones emotivas. Los periodistas destacaron la autenticidad, la ausencia de artificio, la vulnerabilidad real. Semre no solo habló de amor, habló de entrega, de confianza, de pertenencia. Su tono fue el de alguien que no necesita convencer a nadie, porque ya está segura de lo que siente. La reacción de Gökberk sigue siendo un misterio, pero todos coinciden en que pronto habrá un gesto, una mirada, una señal. Y cuando eso ocurra, será el cierre perfecto de una historia que comenzó con una frase sencilla, pero poderosa, porque a veces una declaración sincera basta para cambiar la percepción del amor. La historia entre Semre Arda y Gökberk Yildirim ha dejado de ser rumor para convertirse en sentimiento colectivo. Más allá de la fama, más allá de las pantallas, lo que hoy conmueve al público es la valentía de decir la verdad sin filtros. Y en esa verdad, Semre encontró su fuerza y su libertad